¿Hasta dónde puede llevar el deseo de mantener el poder? En las cortes reales de Europa, el amor y el poder se entrelazaron en una práctica que definiría el destino de sus monarcas, la endogamia. Durante siglos, familias reales como los Habsburgo y los Borbones optaron por casarse entre sí para conservar la pureza de su linaje, pero ¿a qué costo? Estas decisiones no solo sellaron alianzas políticas, sino que también trajeron consigo tragedias genéticas devastadoras. ¿Podría el afán de controlar imperios haber sembrado las semillas de su propia destrucción? Descubre cómo el precio del poder fue más alto de lo que jamás imaginaron. El poder, la riqueza y el linaje fueron durante siglos los tres pilares fundamentales que sostenían el orden de las monarquías europeas. Entre intrigas palaciegas, alianzas matrimoniales y juegos de poder, las familias reales forjaron sus destinos a través de decisiones que moldearon no solo el curso de la historia, sino también su propia biología. La endogamia, la práctica de contraer matrimonio entre parientes cercanos, fue uno de los mecanismos más recurrentes que estas dinastías utilizaron para mantener el control absoluto sobre sus territorios. Aunque al principio parecía una solución perfecta para evitar que el poder se dispersara entre diferentes familias, pronto quedó claro que el precio que pagarían sería mucho más alto de lo esperado. Desde tiempos inmemoriales, los matrimonios en las monarquías no se regían por el amor o los sentimientos personales. Los reyes y reinas se convirtieron en piezas de un intrincado ajedrez político, donde las uniones matrimoniales eran estrategias cuidadosamente calculadas para fortalecer alianzas, asegurar territorios y consolidar linajes. Así fue como surgió la endogamia en la realeza europea, una solución práctica para evitar que el poder pasara a manos extranjeras y para asegurar la continuidad de las dinastías más poderosas. Sin embargo, esta práctica, que inicialmente fue vista como una estrategia política brillante, comenzó a mostrar su lado oscuro con el paso del tiempo. Uno de los ejemplos más emblemáticos de los efectos de la endogamia en la realeza europea es la Casa de los Habsburgo. Durante siglos, los Habsburgo reinaron sobre vastos territorios que abarcaban gran parte de Europa, desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta España y sus colonias en el Nuevo Mundo. Para mantener su influencia y evitar la fragmentación de sus tierras, la familia Habsburgo recurrió a matrimonios entre primos y otros parientes cercanos. Esta práctica, sin embargo, trajo consigo consecuencias fatales. Uno de los casos más notables fue el del rey Carlos II de España, quien nació en 1651. Carlos II fue el último monarca de los Habsburgo en España, y su vida estuvo marcada por las deformidades físicas y los problemas de salud que derivaban directamente de la endogamia. Carlos II, apodado el Hechizado, era un claro ejemplo de las secuelas genéticas de los matrimonios consanguíneos. Desde su nacimiento, fue un niño enfermizo, débil y con graves problemas físicos y mentales. A lo largo de su vida, sufrió una serie de enfermedades crónicas, lo que le impidió ejercer plenamente su rol como monarca. Su mandíbula, característica en la familia Habsburgo, era tan prominente que apenas podía masticar, y su desarrollo físico fue extremadamente lento. No aprendió a caminar hasta los 4 años y no pudo hablar correctamente hasta mucho más tarde. La acumulación de genes hereditarios debilitados en su línea familiar hizo que su salud fuera una constante preocupación para la corte española. Pero los problemas de Carlos II no solo se limitaban a su salud física. A lo largo de su vida, también fue incapaz de engendrar herederos, lo que generó una crisis sucesoria que sumió a España en el caos político y económico. La incapacidad del rey para continuar con el linaje de los Habsburgo condujo a la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que reconfiguró el mapa político de Europa a principios del siglo XVIII. El matrimonio entre parientes cercanos, que durante siglos había sido visto como una forma de consolidar el poder, ahora se revelaba como una estrategia suicida, con consecuencias que no solo afectaban a la familia real, sino también al destino de naciones enteras. Sin embargo, los Habsburgo no fueron la única dinastía afectada por los estragos de la endogamia. La familia Borbón, que sucedió a los Habsburgo en el trono español, también experimentó los efectos de los matrimonios consanguíneos. En particular, el caso del rey Felipe V, quien ascendió al trono de España en 1700,
muestra cómo la endogamia dejó una marca indeleble en la salud mental de los monarcas. Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, sufría de episodios de profunda depresión y otros trastornos mentales que muchos historiadores atribuyen en parte a la consanguinidad en su linaje. Los ataques de melancolía del rey fueron tan severos que en varios momentos de su reinado se retiró del poder, dejando a su esposa, Isabel de Farnesio, a cargo de la administración del reino. Estos ejemplos son solo algunos de los muchos casos documentados en los que la endogamia tuvo consecuencias devastadoras para las familias reales europeas. Las decisiones de casar a sus hijos e hijas entre parientes cercanos no solo afectaron la salud física de los monarcas, sino también la estabilidad política de los reinos que gobernaban. Con el tiempo, la endogamia se convirtió en una trampa mortal para las dinastías que intentaban aferrarse al poder a toda costa. La obsesión por mantener la pureza del linaje, lejos de asegurar la continuidad de su legado, sembró las semillas de la decadencia y la fragilidad de las monarquías europeas. No obstante, sería un error pensar que la endogamia era solo una cuestión de poder político. En muchas ocasiones, estas uniones también estaban impulsadas por la presión social y cultural que existía en torno a la idea de la sangre azul. La nobleza y la realeza veían en la endogamia una forma de distinguirse del resto de la sociedad, una manera de preservar su estatus y de perpetuar la idea de que ellos eran superiores a los demás. Esta creencia, profundamente arraigada en las sociedades de la época, reforzaba la idea de que los matrimonios entre parientes no solo eran necesarios para el mantenimiento del poder, sino también para garantizar la pureza de la sangre real. Este concepto de pureza de sangre no era exclusivo de Europa. A lo largo de la historia, muchas culturas han adoptado prácticas similares, desde las dinastías faraónicas en Egipto hasta los emperadores de China. Sin embargo, en Europa, la endogamia adquirió una importancia particular debido a las complejidades de la política y las rivalidades entre las grandes potencias. Los matrimonios entre reyes y reinas no eran solo asuntos personales. Eran decisiones con repercusiones políticas y diplomáticas de gran envergadura. Las alianzas entre los distintos países europeos dependían en gran medida de estas uniones, y cualquier cambio en el equilibrio de poder podía desencadenar conflictos bélicos que afectaran a todo el continente. A pesar de los riesgos, la práctica de la endogamia continuó durante siglos. Los beneficios inmediatos, como la consolidación de territorios y la preservación de la autoridad familiar, eran demasiado atractivos para que las dinastías reales los ignoraran. Pausa rápida para recordarte que, si estás disfrutando de este fascinante viaje por la historia de las monarquías europeas, no olvides suscribirte y darle like. Así no te perderás ningún detalle de los intrincados hilos que tejieron el destino de los reinos más poderosos. Ahora, continuemos con la segunda parte de esta intrigante historia de amor, poder y tragedia. A medida que los siglos avanzaban y los imperios se extendían, las consecuencias de la endogamia en la realeza europea se hicieron más evidentes. Las alianzas entre familias reales no solo dieron lugar a conflictos políticos, sino que también revelaron los límites biológicos de la práctica. A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, muchas dinastías europeas continuaron con la tradición de casar a sus hijos dentro del círculo familiar cercano, a pesar de las crecientes advertencias médicas sobre los riesgos de las enfermedades hereditarias. Uno de los ejemplos más trágicos de la endogamia real en este periodo fue el de la familia Románov en Rusia. A partir del matrimonio de Alejandra, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, con el zar Nicolás II de Rusia en 1894, la línea sucesoria de los Románov quedó marcada por una enfermedad genética devastadora, la hemofilia. Esta enfermedad, que afecta la capacidad del cuerpo para coagular la sangre, se transmitió a varios miembros de las familias reales europeas, incluyendo al hijo menor de Nicolás y Alejandra, el zarevich Alexei. Debido a los matrimonios entre primos y otros parientes cercanos, la hemofilia, que tenía sus raíces en la familia de la reina Victoria, se extendió por las cortes de Europa, afectando no solo a los Románov, sino también a los descendientes de otras casas reales. La salud de Alexei Románov fue una fuente constante de preocupación para la familia imperial rusa. Cualquier pequeña herida que sufriera podía convertirse en un peligro de vida o muerte.
Este factor contribuyó significativamente al aislamiento de la familia imperial y su creciente dependencia de figuras como Rasputín, un místico ruso que prometía curar al joven zarevich. La fragilidad del heredero al trono y la desesperación de sus padres por mantenerlo con vida también jugaron un papel en la desestabilización de la monarquía rusa, lo que culminó en la Revolución Rusa de 1917 y la eventual caída de los Románov. La reina Victoria, conocida como la abuela de Europa debido a la vasta red de matrimonios que vinculaban a sus descendientes con prácticamente todas las monarquías europeas, es otro ejemplo de cómo la endogamia dejó su huella en la historia. Aunque no todos sus descendientes contrajeron enfermedades hereditarias, su linaje transmitió la hemofilia a varias casas reales. La enfermedad afectó especialmente a los príncipes de España, Alemania y Rusia, lo que llevó a que se asociara con un legado trágico. La reina Victoria, quien reinó durante más de 60 años, observó cómo sus descendientes sufrían las consecuencias de decisiones matrimoniales que habían sido tomadas con la intención de fortalecer la unidad política entre los estados europeos. Pero aunque la endogamia tuvo efectos biológicos trágicos, también sirvió como un poderoso símbolo de la obsesión de las monarquías con la pureza y la superioridad. A lo largo de los siglos, la idea de que la sangre azul debía mantenerse pura continuó siendo un pilar de las casas reales. Este concepto estaba tan arraigado que muchos reyes y reinas rechazaban cualquier posibilidad de matrimonios fuera de su círculo familiar por miedo a diluir su linaje. A pesar de los costos visibles y conocidos, la presión social y política mantenía viva esta tradición, perpetuando un ciclo que parecía imposible de romper. Con el tiempo, la expansión del conocimiento científico y la creciente comprensión de la genética comenzaron a cuestionar la práctica de la endogamia. Las revoluciones sociales, las guerras mundiales y la caída de muchos tronos europeos también contribuyeron a la desaparición de esta tradición. Para principios del siglo XX, con el declive de muchas de las monarquías europeas, el poder que una vez justificaba los matrimonios consanguíneos se desvaneció y las nuevas generaciones de la realeza comenzaron a mirar más allá de su círculo inmediato a la hora de elegir pareja. Un ejemplo notable de esta evolución es la familia real británica. Tras siglos de matrimonios entre primos y otros familiares, la reina Isabel II y sus descendientes han optado por casarse fuera de la nobleza, marcando una ruptura con siglos de tradición. La actual familia real refleja una nueva era en la que los matrimonios ya no se ven limitados por la necesidad de preservar la pureza del linaje. En su lugar, se busca la conexión personal y la compatibilidad, algo que las generaciones pasadas de monarcas habrían considerado impensable. Hoy en día, la endogamia real ha quedado en gran medida relegada al pasado. Las monarquías que aún existen han adoptado un enfoque más moderno, reflejando los valores de la sociedad contemporánea. Sin embargo, el legado de la endogamia sigue siendo un recordatorio palpable de cómo las decisiones del pasado pueden moldear el destino de naciones enteras y cómo la obsesión por el poder puede tener un costo incalculable. La historia de las familias reales europeas es una advertencia de los peligros de la consanguinidad, no solo en términos de salud biológica, sino también de estabilidad política. En conclusión, la endogamia en la realeza europea fue una estrategia utilizada durante siglos para mantener el poder y la pureza del linaje, pero que terminó por desmoronarse bajo su propio peso. A lo largo de la historia, reyes y reinas pagaron un precio altísimo por aferrarse a la idea de la sangre azul, sufriendo las consecuencias de enfermedades hereditarias, crisis sucesorias y conflictos bélicos que moldearon el curso de Europa. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos reflexionar sobre cómo el afán de control absoluto puede generar consecuencias que escapan a toda previsión. Al final, la lección más valiosa que nos deja la endogamia en la realeza es que, en el balance entre el poder y la humanidad, ninguna estrategia es perfecta. Las decisiones que se toman en nombre del poder a menudo tienen repercusiones que van mucho más allá de lo que sus arquitectos originales pudieron imaginar. ¿Será esta una advertencia para las futuras generaciones o una lección olvidada con el paso del tiempo? Solo el futuro lo dirá.
pero la historia siempre estará ahí para recordárnoslo.